La noche caía sobre las estrechas calles de Puebla en 1881, una época donde las sombras escondían más que la simple oscuridad. Las calles empedradas, iluminadas apenas por faroles de aceite, guardaban secretos que la luz del día no se atrevía a revelar. En aquellos tiempos, cuando México buscaba su identidad después de décadas de conflictos, surgió una figura que sembraría el terror en cada rincón de esta hermosa ciudad colonial: el desollador. Queridos amigos, antes de sumergirnos en esta escalofriante historia, quiero invitarles a quedarse hasta el final. Lo que están a punto de escuchar no es una simple narración de crímenes, sino el relato de cómo una sociedad entera fue transformada por el miedo y cómo un hombre, contra todo pronóstico, logró desenmascarar al asesino más temido de Puebla. Al final de esta historia, comprenderán por qué estos relatos son importantes para entender nuestra historia y la naturaleza humana en sus aspectos más oscuros. Si les gusta este tipo de historias reales y macabras, no olviden suscribirse a nuestro canal La Macabra Historia, donde traemos relatos de personas que descubrieron algo inquietante, conocieron a alguien misterioso o sobrevivieron para contarlo. Su apoyo nos ayuda a llevar estas historias a más personas que, como ustedes, buscan explorar los misterios del pasado. Ahora, adentrémonos en las calles de Puebla de 1881, donde el terror tenía nombre propio: el desollador. Puebla, 1881. La ciudad de Los Ángeles, como la llamaban, era una joya arquitectónica donde las iglesias barrocas se alzaban majestuosas hacia el cielo. Durante el día, los mercados bullían de actividad, las plazas se llenaban de familias y los negocios prosperaban bajo el mando del entonces gobernador Juan Crisóstomo Bonilla. Pero cuando el sol se ocultaba tras los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Puebla se transformaba. En la madrugada del 15 de marzo de 1881, el cuerpo de Dolores Fuentes, una joven costurera de 22 años, fue encontrado en un callejón cercano a la catedral. Lo que distinguía este crimen de otros era la brutalidad del mismo. La piel de su rostro había sido cuidadosamente removida, como si el asesino hubiera querido arrebatarle no solo la vida, sino también su identidad. El inspector Javier Olmedo, un hombre de mediana edad con bigote espeso y mirada penetrante, fue asignado al caso. Olmedo había servido en el ejército durante la intervención francesa y ahora era parte de la recién formada Policía de Investigación. «Nunca había visto algo así», murmuró mientras examinaba el cuerpo. «Esto no es obra de un criminal común». A su lado, el joven médico forense Eduardo Mendoza, recién llegado de estudiar en París, tomaba notas meticulosamente. «El corte es preciso, inspector. Quien hizo esto tiene conocimientos de anatomía», señaló Mendoza ajustando sus anteojos. «Utilizó un instrumento muy afilado, posiblemente un bisturí o una navaja de barbero». La noticia del asesinato se extendió rápidamente por la ciudad, pero las autoridades intentaron minimizar el impacto, atribuyéndolo a un ajuste de cuentas o a la obra de un ladrón. Sin embargo, 3 semanas después, el cuerpo de María Concepción Aguirre, una vendedora del mercado, apareció en condiciones similares cerca del Parián, el antiguo mercado de artesanías. Esta vez, el pánico comenzó a extenderse. Los periódicos locales como El Crepúsculo y La Voz de Puebla comenzaron a hablar de un asesino en serie, aunque este término aún no existía formalmente. «El desollador ataca de nuevo», rezaban los titulares, nombre que surgió debido a la macabra firma del asesino. Las calles de Puebla, antes animadas hasta altas horas de la noche, comenzaron a vaciarse apenas oscurecía. Los negocios cerraban temprano y las mujeres ya no salían solas, siempre acompañadas por hombres armados con pistolas o machetes. El inspector Olmedo se encontraba bajo una presión inmensa. El gobernador Bonilla le había dado un ultimátum: resolver el caso antes de que la reputación de Puebla, una de las ciudades más importantes del país, quedara manchada para siempre. «Necesitamos más recursos», exigió Olmedo al jefe de policía.
un hombre corpulento llamado Rodrigo Valverde, conocido por su corrupción. 2 mujeres han muerto ya. ¿Cuántas más tienen que morir antes de que tomemos esto en serio? No tenemos hombres suficientes, Olmedo, respondió Valverde, sirviéndose un vaso de tequila. La mitad de la fuerza está ocupada protegiendo a los hacendados del sur. Tendrás que arreglártelas con lo que tienes. Olmedo salió furioso de la oficina de Valverde y se dirigió a la morgue donde Mendoza seguía examinando el cuerpo de María Concepción. «He encontrado algo», dijo Mendoza, señalando una pequeña marca en el cuello de la víctima. Ambas mujeres tienen esta misma marca, como si hubieran sido inyectadas con algo antes de morir. «¿Veneno?», preguntó Olmedo. «No lo creo, más bien algún tipo de sedante. Las víctimas no presentan signos de lucha, fueron completamente inmovilizadas antes de que les quitaran la piel». El frío recorrió la espalda de Olmedo. Estaban tratando con alguien que planeaba meticulosamente sus crímenes, no con un asesino impulsivo. Mientras tanto, en las calles de Puebla, los rumores comenzaban a transformarse en teorías cada vez más descabelladas. Algunos decían que el asesino era un extranjero, quizás un inglés o un francés con conocimientos de medicina. Otros aseguraban que se trataba de un médico local que había enloquecido. Y los más supersticiosos susurraban que era obra del diablo mismo, que había encontrado en Puebla el lugar perfecto para sembrar el caos. Lo que nadie sabía era que el desollador observaba, esperaba y planeaba su próximo movimiento, mezclándose entre la multitud como uno más, disfrutando del terror que había sembrado en cada rincón de la ciudad de Los Ángeles. La tercera víctima apareció el 12 de abril. Esta vez, el cuerpo fue encontrado en los jardines del convento de Santa Rosa, un lugar frecuentado por familias adineradas. La víctima era Carmela Gutiérrez, hija de un importante comerciante de la ciudad. A diferencia de las anteriores víctimas, Carmela pertenecía a la alta sociedad poblana. Este asesinato cambió completamente la dinámica de la investigación. Ya no se trataba de crímenes contra mujeres de clase trabajadora, sino que el desollador había cruzado una línea invisible pero muy real en la sociedad estratificada de Puebla. El gobernador Bonilla convocó una reunión de emergencia con las principales autoridades y los hombres más influyentes de la ciudad. «Esto es inaceptable», gritó don Rodrigo Gutiérrez, padre de la víctima y uno de los comerciantes más poderosos de Puebla. «Mi hija era una joven inocente. Exijo justicia inmediata o tomaré cartas en el asunto yo mismo». El inspector Olmedo, presente en la reunión, observaba cómo la tragedia que había estado afectando a las clases populares durante semanas solo se convertía en prioridad cuando tocaba a una familia pudiente. Aún así, esta nueva situación podría darle los recursos que tanto necesitaba. «Inspector Olmedo», habló el gobernador Bonilla, un hombre delgado con barba pulcramente recortada. «A partir de hoy tiene usted carta blanca para resolver este caso. Todos los recursos que necesite estarán a su disposición». Saliendo de la reunión, Olmedo se encontró con Mendoza, quien lo esperaba con noticias. «He estado investigando por mi cuenta», dijo el joven médico. «Hace 3 meses llegó a la ciudad un médico francés, Claude Benoit. Estudió en la Sorbona y se especializa en dermatología». «¿Dermatología?», preguntó Olmedo, su interés inmediatamente captado. «Sí, el estudio de la piel. Ha estado trabajando en el Hospital de San Pedro, pero también atiende una consulta privada cerca del Zócalo». «¿Y crees que podría ser nuestro hombre?». «No lo sé», respondió Mendoza, «pero es una coincidencia interesante. Además, las 3 víctimas presentan marcas de inyecciones con un compuesto que aún no logro identificar. Podría ser un tipo de anestésico que solo un médico con formación avanzada sabría administrar». Esa misma tarde, Olmedo se dirigió al Hospital de San Pedro. El edificio, imponente con su fachada colonial, albergaba a los mejores médicos de la región. Allí, el inspector fue recibido por el director del hospital, el doctor Fernando Zárate. «¿El doctor Benoit?»,
Sí, es un médico brillante, confirmó Zárate. Llegó recomendado por colegas de París. Ha estado investigando enfermedades de la piel, especialmente aquellas que afectan a la población indígena. ¿Y dónde puedo encontrarlo ahora?, preguntó Olmedo. Debería estar en su consulta privada. Atiende allí por las tardes. La consulta del doctor Benoit se encontraba en una casona cercana al Zócalo, en la calle 5 de Mayo. El lugar estaba decorado con elegancia francesa, con muebles importados y cuadros que mostraban escenas parisinas. El propio Benoit era un hombre de unos 40 años, alto, de cabello rubio canoso y ojos azules penetrantes. Hablaba español con un marcado acento francés. «Inspector Olmedo, qué sorpresa», dijo Benoit, invitándolo a pasar a su despacho. «¿En qué puedo ayudarle?» «Estoy investigando una serie de asesinatos, doctor. Quizás haya oído hablar de ellos». «Ah, sí, esos terribles crímenes. Una verdadera tragedia para esta hermosa ciudad». Mientras conversaban, Olmedo observaba cuidadosamente el despacho del médico. En las paredes había diplomas de la Universidad de París y varios dibujos anatómicos de la piel humana. Sobre un escritorio de caoba descansaban varios instrumentos médicos, incluidos bisturíes de diferentes tamaños. «Doctor, ¿podría decirme dónde estaba usted la noche del 12 de abril?» preguntó Olmedo directamente. Benoit pareció sorprenderse por la pregunta, pero mantuvo la compostura. «Estaba aquí en mi consulta, atendiendo a un paciente con una condición cutánea grave. El señor Armando Vélez, un hacendado muy conocido. Puede preguntarle si lo desea». Olmedo anotó el nombre y continuó. «¿Y las noches del 15 de marzo y del 5 de abril? Inspector, ¿está usted sugiriendo que yo podría estar involucrado en esos horribles crímenes?», preguntó Benoit, su voz mezclada con indignación y nerviosismo. «Solo estoy haciendo mi trabajo, doctor. Necesito verificar el paradero de todos los médicos de la ciudad». Al salir de la consulta, Olmedo no podía quitarse de la cabeza que había algo extraño en el doctor Benoit. Su comportamiento parecía calculado, como si estuviera interpretando un papel. Esa noche, Olmedo decidió seguir al médico francés. Lo vio salir de su consulta cerca de las 8, cenar solo en un restaurante cercano y luego dirigirse a su residencia, una elegante casa en el barrio de San Francisco. Nada sospechoso, pero Olmedo no podía evitar sentir que había algo que no encajaba. Al día siguiente, Olmedo visitó a Armando Vélez, quien confirmó haber estado con el doctor Benoit la noche del asesinato de Carmela Gutiérrez. Sin embargo, cuando el inspector presionó sobre la hora exacta, Vélez parecía dubitativo. «Creo que estuve allí hasta las 9, tal vez las 9:30», dijo Vélez, un hombre mayor con un bastón de plata. «El doctor me estaba tratando una condición bastante vergonzosa, si me permite decirlo. El asesinato había ocurrido cerca de la medianoche, lo que dejaba tiempo suficiente para que Benoit pudiera haber cometido el crimen». Mientras tanto, la ciudad vivía en un estado de terror constante. Se había impuesto un toque de queda no oficial, y grupos de hombres armados patrullaban los barrios, buscando a cualquier persona sospechosa. La xenofobia crecía, y varios extranjeros fueron agredidos simplemente por su origen. Mendoza seguía investigando por su cuenta y descubrió algo inquietante. «He estado revisando los registros del hospital», le dijo a Olmedo. 3 pacientes bajo el cuidado del doctor Benoit han muerto en circunstancias extrañas en los últimos meses. Todos eran indígenas, todos padecían enfermedades de la piel y todos fueron reportados como muertes por complicaciones naturales. «¿Crees que podría haber estado experimentando con ellos?», preguntó Olmedo. «Es posible. En Europa hay una corriente de investigación que busca entender por qué diferentes razas tienen distintos tonos de piel. Algunos científicos han llegado a extremos cuestionables en nombre de la ciencia». La teoría tomaba forma. Un médico francés, fascinado por el estudio de la piel, que podría estar utilizando a Puebla como su laboratorio personal. Pero aún no tenían pruebas concretas, solo sospechas. Lo que no sabían
era que el desollador estaba a punto de cometer su acto más audaz, uno que cambiaría el curso de la investigación para siempre. Si les está gustando esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal La Macabra Historia. Sus suscripciones nos permiten seguir investigando y compartiendo estos relatos oscuros de nuestro pasado. Compartir el video también ayuda enormemente. Ahora continuemos con nuestra macabra historia. La cuarta víctima cambió por completo el panorama de la investigación. El 30 de abril, el cuerpo de Sor Beatriz, una joven novicia del convento de Santa Catalina, fue encontrado en el altar de la iglesia. Como las anteriores víctimas, su rostro había sido despojado de piel, pero esta vez el asesino había dejado algo más. Una nota escrita en francés que decía «Pour la science», por la ciencia. La ciudad entró en pánico. Atacar a una religiosa era un sacrilegio imperdonable en la católica Puebla. Las iglesias se llenaron de fieles que rezaban por el fin de esta pesadilla, mientras que los periódicos exigían acciones inmediatas. Para Olmedo, la nota era la confirmación que necesitaba. «Debe ser Benoit», le dijo a Mendoza. «La nota está en francés y su obsesión con la piel, todo apunta a él». Sin embargo, cuando fueron a arrestarlo, descubrieron que el doctor Benoit había desaparecido. Su consulta estaba vacía y en su residencia solo encontraron a una sirvienta asustada que afirmaba que el doctor había partido hacia Veracruz la noche anterior, supuestamente llamado por una emergencia médica. «¡Maldición!», exclamó Olmedo, golpeando la pared. «Se nos escapó». Al revisar la casa de Benoit, encontraron un sótano cerrado con llave. Al forzar la entrada, descubrieron un pequeño laboratorio con equipos médicos avanzados y, lo más perturbador, varios frascos que contenían trozos de piel preservados en formol. «Dios mío», murmuró Mendoza al examinar los frascos. «Están etiquetados: mestiza, 22 años, indígena, 35 años. Corresponden a las descripciones de las víctimas». También encontraron un diario escrito en francés donde Benoit detallaba sus experimentos. En él, el médico explicaba su teoría sobre cómo la piel de diferentes razas respondía a ciertos tratamientos y cómo estaba desarrollando un método para transferir características de una piel a otra. «Es un monstruo», dijo Olmedo. «Tenemos que atraparlo antes de que salga del país». Inmediatamente se enviaron telegramas a Veracruz y a la Ciudad de México alertando sobre Benoit. Se establecieron controles en los caminos y se ofreció una recompensa por cualquier información sobre su paradero. Pero mientras la búsqueda de Benoit continuaba, Mendoza comenzó a notar inconsistencias en la evidencia. «Hay algo que no encaja, inspector», le dijo a Olmedo una noche mientras revisaban los documentos del caso. «El diario de Benoit habla de 4 víctimas, pero hemos tenido 5 asesinatos». «¿Qué estás insinuando?», preguntó Olmedo. «Que tal vez Benoit no es nuestro único asesino, o peor aún, que tal vez no sea el asesino en absoluto». Olmedo se negaba a aceptar esta posibilidad. Habían invertido demasiado en la teoría del médico francés como para abandonarla ahora, pero las dudas de Mendoza lo llevaron a investigar más a fondo. Revisando los registros del Hospital de San Pedro, Mendoza descubrió que la noche del asesinato de Sor Beatriz, el doctor Benoit había estado atendiendo un parto complicado. Varios testigos, incluidas enfermeras y otro médico, confirmaron su presencia en el hospital durante toda la noche. «Esto no tiene sentido», dijo Olmedo. «Todas las pruebas apuntan a él, pero tiene una coartada sólida para al menos uno de los asesinatos». «A menos que esté trabajando con alguien más», sugirió Mendoza. «Un cómplice». La idea de una conspiración más amplia era aterradora, pero comenzaba a tener sentido. Benoit podría ser parte de un grupo más grande, quizás vinculado a sociedades científicas europeas con intereses cuestionables. Mientras tanto, la búsqueda de Benoit continuaba sin éxito. Las autoridades de Veracruz informaron que ningún francés que coincidiera con su descripción había abordado barco alguno en el puerto. «Es como si se hubiera desvanecido», dijo Olmedo frustrado. Lo que no sabían
era que el doctor Benoit no había huido. Una semana después de su desaparición, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Atoyac, a las afueras de la ciudad. Su rostro, al igual que el de las víctimas anteriores, había sido despojado de su piel. «Esto cambia todo», dijo Olmedo al examinar el cuerpo. Benoit no era el asesino, era otra víctima. O quizás su cómplice decidió eliminarlo, sugirió Mendoza. La muerte de Benoit provocó un giro completo en la investigación. Si el médico francés no era el asesino, ¿quién era el desollador? Y más importante aún, ¿por qué había matado a Benoit? Al examinar el cuerpo del médico, Mendoza encontró algo revelador. Una pequeña marca en forma de cruz en la parte posterior del cuello, oculta bajo el cabello. Esta marca no está presente en las otras víctimas, observó. Parece un símbolo, no una herida causada durante el asesinato. Olmedo recordó haber visto marcas similares antes, durante su tiempo en el ejército. «Es el símbolo de los conservadores de la pureza», dijo, «un grupo secreto que surgió después de la Guerra de Reforma. Creen en la superioridad de la sangre española y rechazan la mezcla racial». «¿Estás sugiriendo que Benoit estaba relacionado con este grupo?», preguntó Mendoza, incrédulo. «Es posible. Quizás lo invitaron a colaborar debido a sus conocimientos médicos y luego lo eliminaron cuando ya no les era útil. Esta teoría abría una dimensión completamente nueva al caso. Ya no se trataba solo de un asesino en serie, sino de una posible conspiración con motivaciones raciales y políticas. Olmedo comenzó a investigar a las figuras prominentes de Puebla que podrían estar vinculadas a los conservadores de la pureza. Entre los nombres que surgieron estaba el de Rodrigo Valverde, el jefe de policía, conocido por sus opiniones conservadoras y su desprecio hacia los indígenas y mestizos. Siempre me pareció sospechoso que Valverde obstaculizara la investigación al principio, comentó Olmedo. Quizás no era solo corrupción o incompetencia. También apareció el nombre de Fernando Zárate, el director del Hospital de San Pedro, quien había recomendado a Benoit. Zárate pertenecía a una antigua familia española y tenía conexiones con círculos conservadores. La investigación se volvía cada vez más peligrosa, ya que ahora apuntaba a figuras poderosas de la sociedad poblana. Olmedo y Mendoza sabían que estaban arriesgando sus vidas al continuar. Una noche, mientras Mendoza trabajaba solo en la morgue, escuchó un ruido. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba atado a una silla en una habitación oscura. «Doctor Mendoza, qué lamentable que haya decidido entrometerse en asuntos que no le conciernen», dijo una voz que reconoció inmediatamente como la de Fernando Zárate. Junto a él estaba Valverde y otros dos hombres que no conocía. «Ustedes son el desollador», dijo Mendoza, comprendiendo finalmente la verdad. «El desollador no es una persona, joven doctor, es un proyecto», explicó Zárate. «Un proyecto para estudiar las diferencias raciales y eventualmente purificar nuestra sociedad». «Benoit era parte de esto, ¿verdad?», preguntó Mendoza, tratando de ganar tiempo mientras intentaba aflojar sus ataduras. El doctor. Benoit fue útil al principio con sus conocimientos de dermatología, pero comenzó a tener dudas morales. Intentó contactar a las autoridades en la Ciudad de México. No podíamos permitirlo. «¿Y ahora qué? ¿Van a matarme también?» «Oh, no todavía», sonrió Zárate. «Primero queremos que examine algo muy interesante que hemos descubierto. La piel mestiza, cuando se trata adecuadamente, puede ser utilizada para crear un tipo de máscara. Imagínese las posibilidades». El horror se apoderó de Mendoza al comprender el alcance de la locura de estos hombres. No solo estaban asesinando por prejuicio racial, sino que estaban realizando experimentos grotescos con fines que apenas podía imaginar. Lo que estos hombres no sabían era que Olmedo había seguido a Mendoza esa noche, sospechando que podría estar en peligro. El inspector había visto cómo se llevaban al joven médico
y había alertado a un pequeño grupo de policías leales a él. Mientras Zárate continuaba explicando sus planes a Mendoza, las puertas de la habitación se abrieron de golpe. Olmedo y sus hombres entraron con armas en mano. «Se acabó, Zárate», dijo Olmedo. «Todos están bajo arresto por los asesinatos de El Desollador». Lo que siguió fue un caos de disparos y gritos. Valverde intentó huir, pero fue abatido por uno de los oficiales. Zárate y los otros fueron capturados vivos, aunque no sin resistencia. Mendoza, liberado de sus ataduras, miró a Olmedo con gratitud. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?» «Te seguí», respondió Olmedo. Después de encontrar el cuerpo de Benoit, sabía que el verdadero asesino intentaría silenciar a cualquiera que estuviera cerca de descubrir la verdad. El caso de El Desollador estaba lejos de terminar. Aún quedaban muchas preguntas por responder y conspiradores por descubrir. Pero por primera vez en meses, las calles de Puebla podrían comenzar a respirar con un poco menos de miedo. La captura de Zárate y sus cómplices causó conmoción en Puebla. Muchos se negaban a creer que figuras tan respetadas de la sociedad pudieran estar involucradas en crímenes tan atroces. Los periódicos locales dudaban en publicar la historia completa, temerosos de las repercusiones. El gobernador Bonilla se encontraba en una posición delicada. Por un lado quería que se hiciera justicia, por otro, temía que revelar la existencia de los conservadores de la pureza y sus conexiones con la élite pudiera desestabilizar la frágil paz social de la región. «Inspector Olmedo», dijo Bonilla durante una reunión privada, «comprendo la gravedad de sus descubrimientos, pero debemos proceder con cautela. Hay intereses poderosos en juego». «Con todo respeto, señor gobernador», respondió Olmedo, 5 personas inocentes han sido asesinadas. No podemos permitir que los responsables escapen a la justicia solo por su posición social. Mendoza, quien se recuperaba de su experiencia, había estado examinando los documentos encontrados en el laboratorio secreto donde lo habían mantenido cautivo. Lo que descubrió era perturbador. No eran solo Zárate y Valverde, explicó a Olmedo. Hay una lista de miembros de los conservadores de la pureza que incluye a jueces, políticos e incluso sacerdotes. Es una red extensa que se extiende más allá de Puebla, con conexiones en la Ciudad de México y en Europa. La lista incluía a varias de las familias más prominentes de Puebla, cuyos ancestros habían llegado con los conquistadores españoles y que aún mantenían gran parte del poder económico y político. Esto explica por qué las primeras víctimas fueron ignoradas, dijo Olmedo. Eran mestizas e indígenas, personas que este grupo consideraba inferiores. Solo cuando mataron a Carmela Gutiérrez de sangre española, las autoridades reaccionaron. Pero Gutiérrez no encaja en el patrón, observó Mendoza. ¿Por qué matarían a alguien de su propia clase? La respuesta llegó de manera inesperada. Durante los interrogatorios, uno de los cómplices capturados, un médico llamado Augusto Mendizábal, decidió cooperar a cambio de una reducción en su sentencia. Carmela Gutiérrez no era quien todos creían, confesó Mendizábal. Su madre tuvo una aventura con un sirviente indígena. Don Rodrigo Gutiérrez no era su verdadero padre, aunque él nunca lo supo. Zárate lo descubrió mientras revisaba registros médicos antiguos y decidió que Carmela era una contaminación en la línea de sangre que debía ser eliminada. Esta revelación añadía una capa más de horror a los crímenes. No solo estaban experimentando con las víctimas, sino que también estaban purificando la sociedad según su retorcida ideología. «¿Hay Sor Beatriz, la novicia?», le preguntó Olmedo. «Ella descubrió algo», respondió Mendizábal. Era enfermera en el hospital de San Pedro antes de entrar al convento. Encontró documentos que implicaban a Zárate y amenazó con exponerlo. Fue un error fatal. Mientras la investigación avanzaba, Olmedo y Mendoza enfrentaban resistencia de todos los sectores. Recibían amenazas anónimas y varios testigos clave se retractaban de sus declaraciones o simplemente desaparecían. El juicio contra Zárate, Mendizábal y los otros capturados comenzó en junio de 1881, en medio de un ambiente tenso.
La sala del tribunal estaba dividida. Por un lado, las familias de las víctimas exigiendo justicia. Por otro, miembros de la élite que apoyaban silenciosamente a los acusados. Durante el juicio, se revelaron los horribles experimentos realizados por el grupo. Zárate, con la ayuda de Benoit y otros médicos, había estado estudiando cómo crear máscaras con piel humana que pudieran usarse para infiltrarse en comunidades indígenas. El objetivo final era identificar a líderes comunitarios que se oponían a la expansión de las haciendas y eliminarlos. Era un plan para continuar la conquista por otros medios, explicó el fiscal, usar la ciencia como herramienta de opresión. La evidencia era abrumadora, pero el poder de los acusados aún era considerable. El juez, aunque no aparecía en la lista de miembros de los conservadores, tenía vínculos familiares con varios de ellos. A lo largo del juicio, intentó desacreditar las pruebas presentadas por Olmedo y Mendoza, argumentando que eran especulaciones sin fundamento o evidencia circunstancial. A pesar de estos obstáculos, el testimonio de Mendizábal resultó devastador. Describió en detalle cómo Zárate había diseñado un sistema para identificar personas con características raciales deseables y cómo Valverde utilizaba su posición como jefe de policía para encubrir las desapariciones y asesinatos. El doctor Benoit fue traído específicamente por sus conocimientos en dermatología, explicó Mendizábal. Creíamos que compartía nuestra visión, pero cuando descubrió la verdadera naturaleza de nuestros experimentos, amenazó con exponernos. Zárate ordenó su eliminación personalmente. Durante su testimonio, Zárate mantuvo una actitud de superioridad, sin mostrar remordimiento. Lo que hicimos fue por el bien de México, declaró. La mezcla racial ha debilitado a nuestra nación. Solo restaurando la pureza podemos reclamar nuestra grandeza. Sus palabras causaron indignación en la sala, especialmente entre las familias de las víctimas. La madre de Dolores Fuentes, la primera víctima, se levantó y gritó: «Mi hija era un ser humano, no un experimento». El punto culminante del juicio llegó cuando Mendoza presentó su análisis de los documentos encontrados en el laboratorio secreto. Había descubierto que los experimentos formaban parte de un proyecto más amplio llamado Regeneración Racial, que contaba con financiamiento de sociedades eugenésicas europeas. «Estos no son crímenes aislados», explicó Mendoza al tribunal. «Son parte de un plan sistemático basado en teorías pseudocientíficas sobre la superioridad racial. Los acusados planeaban expandir sus experimentos a otras ciudades de México». Mientras el juicio continuaba, Olmedo recibió información alarmante. Varios miembros de los conservadores que no habían sido capturados estaban planeando un ataque para liberar a Zárate y los otros acusados. Con la ayuda de soldados federales enviados desde la Ciudad de México, Olmedo reforzó la seguridad alrededor del tribunal y las cárceles. La noche antes del veredicto, un grupo armado intentó asaltar la prisión donde se encontraban los acusados. En el tiroteo que siguió, varios atacantes murieron, incluido un prominente hacendado que había negado públicamente cualquier conexión con los conservadores. Este incidente convenció finalmente al gobernador Bonilla de la gravedad de la situación. «Esto ha ido demasiado lejos», le dijo a Olmedo. «Es hora de exponer toda la verdad, sin importar a quién afecte». El 20 de julio de 1881, el tribunal emitió su veredicto. Fernando Zárate y los principales acusados fueron encontrados culpables de múltiples asesinatos y condenados a muerte por fusilamiento. Otros cómplices, incluido Mendizábal, recibieron largas condenas de prisión. Pero la historia de El Desollador no terminó con estas condenas. Las investigaciones continuaron, revelando una red de complicidad que se extendía hasta los niveles más altos de la sociedad poblana. Varios jueces, políticos y empresarios fueron arrestados en las semanas siguientes, aunque muchos otros lograron escapar, llevándose sus secretos a la tumba. El otoño de 1881 trajo consigo vientos de cambio para Puebla.
La ejecución de Zárate y sus principales cómplices se llevó a cabo el 15 de agosto en el patio de la antigua prisión. Una multitud silenciosa se reunió afuera, no para celebrar, sino para presenciar el fin de una pesadilla que había atormentado a la ciudad durante meses. Olmedo, ahora ascendido a jefe de policía tras la muerte de Valverde, observaba con expresión sombría. La justicia se había cumplido, pero el precio había sido alto. La confianza de los ciudadanos en sus instituciones había quedado severamente dañada. ¿Crees que realmente ha terminado?, le preguntó Mendoza, quien permanecía a su lado. Los principales responsables han sido castigados, respondió Olmedo. Pero las ideas que los motivaron, esas son más difíciles de erradicar. En las semanas siguientes, Olmedo y Mendoza se dedicaron a desmantelar lo que quedaba de los conservadores de la pureza. Allanaron propiedades, confiscaron documentos y arrestaron a más cómplices. Lo que descubrieron fue inquietante. La organización existía desde hacía décadas, operando en las sombras y expandiendo gradualmente su influencia. Una tarde, mientras revisaban documentos en el despacho de Olmedo, una joven mujer solicitó verlos. Se presentó como Elena Suárez, sobrina de Fernando Zárate. «Mi tío me dejó esto antes de ser arrestado», dijo, entregándoles una llave antigua. Dijo que si algo le pasaba, debía asegurarme de que llegara a las personas adecuadas. La llave pertenecía a una caja de seguridad en el Banco de Puebla. Dentro, encontraron un diario personal de Zárate que databa de 1860, durante la Guerra de Reforma. En él, Zárate describía cómo un grupo de conservadores, temerosos de perder sus privilegios ante las reformas liberales, había formado una sociedad secreta dedicada a preservar lo que ellos llamaban la pureza de la sangre española. Al principio, solo eran reuniones y discusiones, explicó Elena, pero con el tiempo, especialmente después de la derrota de los franceses, se volvieron más radicales. Mi tío era un hombre brillante, pero estaba obsesionado con estas ideas. Intenté hacerlo entrar en razón, pero era como si estuviera poseído. El diario revelaba nombres de miembros fundadores, muchos de los cuales eran antepasados de figuras prominentes de Puebla. También detallaba cómo la organización había infiltrado instituciones clave: la iglesia, el gobierno, la policía y el sistema judicial. Esto explica por qué pudieron operar con impunidad durante tanto tiempo, observó Olmedo. Tenían protección desde todos los ángulos. Pero lo más perturbador era la evidencia de que los conservadores no se limitaban a Puebla. Tenían células en otras ciudades importantes de México y conexiones con grupos similares en Europa y Estados Unidos. El caso de El Desollador fue solo la punta del iceberg, dijo Mendoza, pálido mientras leía los documentos. Estos experimentos eran solo el comienzo de algo mucho más grande. Elena les contó que Zárate había estado en contacto con médicos en Alemania y Estados Unidos que compartían su interés en la higiene racial, un concepto que décadas más tarde se convertiría en la base de horribles atrocidades. Mi tío creía sinceramente que estaba ayudando a México, dijo Elena con tristeza. Veía la mezcla racial como una enfermedad que debía curarse. Es aterrador cómo la ciencia puede ser pervertida para justificar el odio. Con esta nueva información, Olmedo enfrentaba un dilema. Revelar la extensión completa de la conspiración podría desestabilizar no solo a Puebla, sino a todo México. Por otro lado, mantener el secreto significaría permitir que otras células de los conservadores continuaran operando. Después de consultar con el gobernador Bonilla y con emisarios del presidente Porfirio Díaz, se tomó una decisión. La información sobre las actividades específicas de El Desollador se haría pública, pero los detalles sobre la organización más amplia se manejarían discretamente para evitar un pánico generalizado. No es lo ideal, admitió Olmedo a Mendoza, pero nos permitirá seguir investigando y desmantelando estas redes sin alertarlas. En los meses siguientes,
varias operaciones encubiertas llevaron a la captura de miembros de los conservadores en la Ciudad de México, Guadalajara y Veracruz. Los experimentos se detuvieron y los documentos más incriminatorios fueron confiscados. Para finales de 1882, la organización había sido significativamente debilitada, aunque Olmedo sospechaba que algunos miembros habían logrado escapar al extranjero, llevándose consigo sus ideologías venenosas. Mientras tanto, Puebla intentaba sanar sus heridas. Se erigió un pequeño monumento en memoria de las víctimas de El Desollador, y el Hospital de San Pedro, ahora bajo nueva dirección, estableció una política de atención igualitaria para todos los pacientes, sin importar su origen étnico. Mendoza, quien había sido fundamental para resolver el caso, fue nombrado director del nuevo Instituto de Medicina Forense de Puebla, el primero de su tipo en México. Allí, entrenó a una nueva generación de médicos en técnicas científicas para la investigación criminal, enfatizando siempre la ética y el respeto por la dignidad humana. Olmedo continuó como jefe de policía durante varios años más, implementando reformas significativas en el departamento. Bajo su liderazgo, la Fuerza Policial de Puebla se convirtió en una de las más respetadas del país, conocida por su integridad y compromiso con la justicia. En cuanto a Elena Suárez, decidió dedicar su vida a combatir las ideologías que habían corrompido a su tío. Fundó una escuela para niños de todas las clases sociales y orígenes étnicos, promoviendo la idea de que la verdadera fuerza de México residía en su diversidad. Una tarde de 1886, 5 años después de los eventos de El Desollador, Olmedo y Mendoza se reunieron en el Café del Zócalo. Ambos hombres mostraban el paso del tiempo. Olmedo con más canas en su bigote y Mendoza con líneas de expresión que hablaban de las atrocidades que había presenciado. ¿Sabes? A veces me pregunto si realmente logramos erradicarlos por completo, dijo Olmedo mirando a la gente que pasaba por la plaza. Las ideas pueden ser más resistentes que las personas que las sostienen. Es cierto, respondió Mendoza, pero también lo es que expusimos sus crímenes a la luz del día. Les quitamos el poder que les daba el secreto, y quizás esa es la victoria más importante. Mientras conversaban, un grupo de niños jugaba cerca, hijos de familias españolas, mestizas e indígenas, riendo juntos sin preocuparse por distinciones de sangre o color de piel. Era una visión que hubiera horrorizado a Zárate y sus seguidores, pero que para Olmedo y Mendoza representaba la verdadera esperanza para el futuro de México. Tal vez nunca conozcamos todos los secretos que quedaron enterrados, dijo Olmedo, pero lo que importa es que detuvimos la masacre y expusimos la verdad, al menos una parte de ella. Y dejamos un registro, añadió Mendoza, para que las generaciones futuras puedan aprender de estos horrores y estar vigilantes. El caso de El Desollador eventualmente se convirtió en una parte sombría, pero importante de la historia de Puebla. Con el paso de los años, los detalles se fueron distorsionando y algunos aspectos de la conspiración se perdieron en el tiempo. Pero la lección fundamental perduró: el peligro de las ideologías que deshumanizan a otros y utilizan la ciencia como justificación para la crueldad. Y en los archivos polvorientos de la Policía de Puebla, los expedientes originales permanecieron como testimonio de uno de los primeros casos documentados de un asesino serial en México, un caso que reveló no solo la maldad de individuos perturbados, sino la corrupción que puede infectar a toda una sociedad cuando el prejuicio y el poder se combinan. Queridos amigos que nos han acompañado hasta el final de esta macabra historia, espero que el relato de El Desollador les haya permitido reflexionar sobre cómo el pasado, aunque distante, tiene mucho que enseñarnos sobre el presente. La historia de Puebla en 1881 nos muestra cómo el prejuicio, disfrazado de ciencia y progreso, puede llevar a atrocidades inimaginables. Nos recuerda la importancia de cuestionar a las autoridades y las ideologías dominantes, especialmente cuando éstas dividen a las personas en categorías de superiores e inferiores.
el valor de hombres como Olmedo y Mendoza, que se atrevieron a desafiar a los poderosos en nombre de la justicia. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay quienes están dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad. Algunos historiadores debaten si el desollador fue realmente el primer asesino serial documentado en México, o si hubo otros anteriores cuyos crímenes no fueron registrados con tanto detalle. Lo que es indudable es que este caso marcó un antes y un después en la historia criminológica del país, introduciendo métodos científicos en la investigación y exponiendo cómo el poder y el privilegio pueden encubrir los crímenes más atroces. Quiero agradecerles sinceramente por acompañarnos en este viaje a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Puebla. Si esta historia les pareció interesante, no olviden suscribirse a nuestro canal La Macabra Historia, donde continuamos explorando relatos de personas que descubrieron algo inquietante, conocieron a alguien misterioso o sobrevivieron para contarlo. Su apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estas historias que, aunque perturbadoras, forman parte de nuestro pasado colectivo. Compartan este video con amigos y familiares que disfruten de las historias de misterio y crimen histórico. Sus comentarios también son muy valiosos. ¿Conocían esta historia? ¿Hay algún otro caso histórico de México o Latinoamérica que les gustaría que exploráramos en futuros videos? Hasta la próxima historia, donde continuaremos desenterrando los secretos del pasado que, aunque macabros, nos ayudan a entender mejor nuestra historia y nuestra humanidad.